Vamos ahora hacia el camino de la contemplación, camino de la meditación. Y digo contemplación y meditación porque, bueno, tienen nombres diferentes en distintas tradiciones, ¿no? En el cristianismo, el rezo de la contemplación, lo que tenía mucho que ver con Teresa de Ávila, tiene raíces y similitudes muy similares al yoga real, ¿no? A Patanjali como su principal exponente, ¿no? De cómo dejó a través de los Yoga Sutras tan famosos, que es una belleza los sutras, ¿no? Porque en realidad es como la mínima expresión posible de una gran verdad, que en realidad luego necesita ser traducida por alguien que la haya comprendido. Y esto es muy bello porque en la historia de cómo esto se desarrolló está el hecho de que al principio se memorizaban. No había una escritura de todo esto, entonces los discípulos, la gente tenía que memorizar y hacer una síntesis del conocimiento para que se conservara a lo largo de la historia, ¿no? Hasta que luego fueron escritos, ¿no? Entonces se conservaban todos estos conocimientos de un maestro a través de hacer, el maestro hacía esta síntesis que luego era memorizada y pasada así a través de las generaciones, ¿no? Y por eso son verdades tremendas que de alguna manera era como cuando estudiábamos matemáticas y me acuerdo, decía el famoso CLQQD, que decía con lo que queda demostrado. Entonces pasaba de una ecuación así y luego pasaba a la otra y en el medio había una torta así de ecuaciones con lo que queda demostrado que había que hacer todo el proceso, ¿no? O sea, necesitas un profesor de matemática que te explique cómo se pasa de acá al final, ¿no? En esto de ahorrar tinta también, en la escritura, y con esto lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay un gran legado del camino de la meditación y sus requerimientos, ¿no? Y para los cristianos contemplativos también la vida en el monasterio, en la reclusión, ¿no? Y en el rezo de la contemplación, ¿no? De la quietud interior, para poder mirar desde el ser la totalidad de la existencia, incluido yo mismo, ¿no? Esto que siento que soy yo mismo. Y como todos los caminos espirituales, esto busca la cancelación del pensamiento y de la estructura egoica de separación, ¿no? Y lo busca a través de la eliminación de las distracciones. Hay algo muy importante en estos caminos que es el generar un espacio donde yo no me distraiga con todo mi aparato perceptivo y mental hacia afuera, que es para lo que está construido este aparato perceptivo, para mirar, para ver. Por eso mucha gente, cuando habla de un camino espiritual, quiere ver a Dios. O sea, quiere usar su aparato perceptivo y no se da cuenta que si yo estoy viendo a Dios, estoy separado de Dios, porque yo estoy acá y Dios está allá. Si voy a entrar en comunión con Dios, lo que tengo que perder es la distancia. Y entonces lo que pretende un camino de ese tipo, y por eso no es para todo el mundo, es para alguien que tenga el temperamento contemplativo y la naturaleza de retirarse, se sienten más cómodos cuando están solos. Y eso tiene, por supuesto, su contrapartida psicológica, que es evitar el dolor de las relaciones, evitar la memoria dolorosa de cómo crecí en relación, pero eso no lo explica solamente porque todos tenemos memorias dolorosas de nuestras relaciones, ¿no? Pero para algunos el zafar de esa experiencia es a través de hacer mucho. Y vamos al caso anterior, ¿no? Haciendo y haciendo y haciendo y ocupándome, lo que hago es zafar de las sensaciones de dolor, ¿no? O sea que el mecanismo que usamos para huir de depende de nuestra naturaleza. Y a su vez, ese camino que tenemos que recorrer. Entonces, hay que tener un temperamento contemplativo para poder disponerse a pasar su vida en una celda de retiro o pasar en una montaña meditando durante días, semanas, meses o años para llegar a alguna parte. Y ahí también, en este camino de la contemplación, se nos aparece también el desafío de los resultados.
porque yo espero que a través de meditar y tal cosa llegue a la iluminación pasa a ser un resultado yoico. Yo me voy a iluminar, y me voy a iluminar y salvar solo. Cuando toda la historia de la humanidad demuestra que quienes se han iluminado han regresado al mundo a compartir con la humanidad y no a huir de la humanidad, sino a llenarse. De repente no tuvieron familia de sangre, pero ahora tienen miles y millones de hijos e hijas que lo siguen, ¿no? Pero bueno, es así como partimos, ¿no? Entonces, teniendo este temperamento y haciendo eso, que la metodología tiene mucho que ver con cortar, con todas las relaciones y en todas las diferentes formas y monasterios, hay mucho énfasis en perder la identidad anterior, entonces raparse la cabeza, cambiar sus vestiduras, es decir, romper con el mundo, con las relaciones, con el trabajo, con la cotidianeidad, para poder centrarme en mí. Y esto funciona para quienes tienen ese temperamento o esa capacidad de conexión, ¿no? Pero lo que no funciona es usarlo para huir. Y ahí está el punto de enganche, ¿no? Porque contaba un maestro del budismo Theravada, creo, que además era psicólogo, bueno, se retiró en un monasterio, no me acuerdo dónde, si en la India, durante 4 años, ¿no? Él contaba, yo disolví mi cuerpo en la luz, encontré la verdad, monje, vestido de monje, y en un momento se comunican con él desde Nueva York, el padre de él había fallecido. Y bueno, tenía que volver a su familia y poner en orden un montón de cosas, de papeleos, herencias, cosas. Y contaba que llegó al aeropuerto con su traje de monje, cabeza rapada y todo lo demás, y a los 10, 15 minutos de estar ahí, encontrarse con sus hermanos, estaba peleado con ellos de vuelta como antes de haberse ido, ¿no? Enojado, frustrado, ¿no? Y todo eso que había logrado no lo había podido llevar a la vida cotidiana, ¿no? El impacto que tiene, que si cancelo las ligazones con el mundo y con todos los dolores que me ataban a mi identidad anterior, no quiere decir que las haya cancelado, ¿me explico? Sino que la metodología me ha servido para entrar en un viaje interno muy importante, con una gran realización, pero luego cuando regreso al mundo, lo importante es si lo puedo sostener, ¿no? Entonces él contaba esa historia de cómo había descubierto eso, de haberse retirado y haber encontrado una verdad muy profunda, pero luego, poco tiempo después, ya estaba inmerso de nuevo en los mismos conflictos por los cuales se había ido y había ido al monasterio, ¿no? Entonces, no es contradecir una cosa ni la otra, ni negar que la metodología o la forma o su propio temperamento contemplativo no fueran reales, sino que no se puede asumir un camino espiritual para huir de la encarnación, de la humanidad y de los desafíos de estar vivos, sino que tiene que ser usado justamente para resignificar nuestra presencia en el mundo. Entonces, bueno, tomar en cuenta siempre esos dos aspectos, ¿no? Como antes en el camino devocional poder llegar al fanatismo o querer tener la familia que no tuve, o la fuga a través de la acción, y en este caso la fuga a través de la contemplación o a través de la meditación. El camino espiritual no puede convertirse en una fuga del desafío de estar vivo en cualquier tiempo, sino en una revalorización o resignificación del sentido que eso tiene, en una profundización en nuestra humanidad y no en una fuga de la humanidad, reconociendo en eso que como seres humanos somos los seres vivos de este planeta más vulnerables. Y la vulnerabilidad del ser humano es la máxima. Un bebé no es viable sin la ayuda, la contención y el amor de su familia. El ser humano es el único que pasa tanto tiempo antes de poder pararse en sus pies, ir hacia el alimento, huir del peligro, que es lo que hace un mamífero, y si no lo puede hacer muere a los pocos minutos de haber nacido, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad, que es la que nos hace sentir con tanta fuerza el desamparo, el dolor, la soledad, la no aparición de la imprescindible contención de amor,
Es lo que muchas veces, usando ese temperamento, esa naturaleza álmica con la que vinimos al mundo, tratamos de resolverlo huyendo de esa experiencia. Y un camino espiritual nos devuelve una y otra vez a esas grandes verdades de las que estamos huyendo. O sea, no podemos alcanzar la unidad con lo divino salteándonos nuestra humanidad, porque nuestra humanidad nos sigue a todos lados. Es también lo que somos, la manifestación de lo divino en lo humano. Entonces no puedo ir hacia lo divino sin atravesar, reconocer lo humano. Y el sentido de la conexión o de la manifestación de lo divino a través del ser humano. Y todas esas lecciones terminan siendo la misma: el amor, la compasión, la aceptación de que no hay otro, sino que hay otro yo. El poder verme en el espejo del dolor de otros, el poder verme en el espejo del amor que me da la oportunidad de estar con otros, de reconocer que la divinidad vive en mí y vive en todos. Entonces, bueno, resumiendo un poquito esto y viendo esos dos lados, ¿no? El lado de la naturaleza contemplativa y cómo puede ayudarnos, y también ver los riesgos de huir negando las relaciones y toda mi historia a través de un camino espiritual. Los caminos espirituales buscan cancelar la separación, pero la forma en que yo me separé para sobrevivir de mi propia vulnerabilidad y de cómo me la recuerdan las otras relaciones no se soluciona con un camino espiritual, porque no hay nada para solucionar. Hay para reconocer. El fundamento divino que vive en mí es el propósito de que yo sea quien soy. En este tiempo, en esta circunstancia, en este personaje, ¿no? Entonces, bueno, para quienes tienen un temperamento contemplativo y meditativo, el camino de la meditación, del retiro, del ayuno, de la soledad. Para quien no lo tiene, lo mejor es hacer un camino con otros y no solo.